Se ve y se escucha bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a exponer acerca del control de infecciones, bioseguridad y desinfección. Bueno, el control, para empezar, acerca del control de infecciones, eso tiene que impedir la contaminación de microorganismos. Para mantener un adecuado control de infecciones, es primordial que los compromisos estomatológicos y del lugar de trabajo se realicen bajo el concepto de bioseguridad, para que en el consultorio odontológico se mantengan con un efectivo control de la infección durante la realización de procedimientos clínicos. Es necesario la desinfección y esterilización de instrumentos, equipos, áreas de trabajo para evitar transmitir una infección exógena. Como dije anteriormente, es muy importante el concepto de bioseguridad, de aquí parte. Entonces, para mantener un adecuado control de infecciones, es muy importante que todos estos procedimientos se realicen bajo el concepto de bioseguridad, que esta es la doctrina dirigida a lograr que el profesional de la salud bucal y de las personas del ambiente asistencial de estomatología realicen medidas preventivas para proteger la salud de los pacientes y de la propia. Siguiente, por favor. Ya, los procedimientos dentales que pueden causar infecciones son varios. Aquí algunos de los cuales están examen bucal, la toma de registros, lo que son colocar, ajustar aparatología removible, lo que es el ajuste oclusal, también lo que es la eliminación de elementos punzocortantes, la colocación de resinas, carillas, también lo que son colocar o fijar, también lo que es remover rollos de algodón o gas. Estos son los procedimientos en los cuales se puede causar una infección. Siguiente, por favor. Ya, las condiciones favorables para la transmisión de enfermedades infecciosas. Para que se transmita una infección son necesarias tres condiciones, la cual es la persona susceptible a la infección, agente patógeno y suficiente para causar infección, una puerta para que el microorganismo penetre a la persona. También la naturaleza de la mayoría de los procedimientos dentales, la instrumentación y entornos del cuidado del paciente requieren de estrategias para el control de infecciones. En los procedimientos dentales, la transmisión de la infección va a depender de cuatro factores, que es la fuente de infección, el medio de transmisión, la vía de transmisión y la susceptibilidad. Como fuente de infección es el paciente y el operador. Como medio de transmisión, la sangre o saliva, y como vía de transmisión tenemos lo que es la inoculación de virus, hepatitis, herpes simple, VIH, también por inhalación, que puede ser virus de la varicela, virus influenza, lo que es el Mycobacterium tuberculosis, entre otras. Y la susceptibilidad individual hace referencia al estado nutricional, la herencia, lo que es la medicación y algunas enfermedades. Siguiente, por favor. Lo que es las formas de transmisión de infecciones, según la OMS y la CDC, dependiendo de quién sea el reservorio y quién el huésped, las infecciones se pueden transmitir por contacto endógeno de una zona a otra del cuerpo de una misma persona, y también se puede transmitir de persona a persona en forma directa, indirecta y a través del aire. Siguiente, por favor. Entonces, como dije, las formas de transmisión de infecciones puede ser de persona a persona en tres formas. Para empezar, lo que es la forma directa, este es cuando el agente infeccioso viaja de la puerta de salida de persona infectada a la puerta de entrada del individuo susceptible en forma directa e inmediata, sin medir ningún vehículo.
Esta también se da de dos formas. Puede ser por contacto directo, como puede ser al morder o al tocar, o también puede ser por proyección directa, por diseminación de pequeñas gotas que se pueden depositar rápidamente, como por ejemplo el estornudo o al toser. También la forma indirecta, el agente infeccioso viaja de la puerta de salida de la persona infectada a la puerta de entrada del humano, eh, susceptible pasando a través de vehículos de transmisión como por instrumentos contaminados. También tenemos lo que es a través del aire, es otra forma de transmisión de infecciones, a través del aire, que esto se da por diseminación de aerosoles microbianos transportados hacia una puerta de entrada adecuada, por lo regular las vías respiratorias. Aquí las partículas del aerosol microbiano pueden permanecer suspendidas en el aire por un largo tiempo. Entonces aquí se conserva estas y su infecciosidad o virulencia puede ir perdiéndola. Siguiente, por favor. Los principios para el control de infecciones en la práctica odontoestomatológica. Eh, Practicar medidas de bioseguridad para proteger la salud del personal de salud a su cargo. También evitar contacto con todo tipo de secreciones y materia orgánica de pacientes. Limitar la propagación de microorganismos a través de medidas a través de medidas antisépticas y mantener equilibrio y mobiliario limpio y desinfectado. Siguiente, por favor. Ya, las medidas de control de infecciones. Aquí para evitar la propagación de las enfermedades o de contagio es necesario interrumpir el proceso de transmisión de las mismas, para las cuales una de las más importantes es la universalidad, las inmunizaciones, las barreras físicas de protección para procedimientos clínicos y quirúrgicos, lavado de manos, manejo y esterilización del instrumental, desinfección del equipo y superficies contaminadas, manipulación y disposición de los residuos peligrosos biológico infeccioso. Bueno, para empezar, la universalidad, este está justificado ante la evidente situación de que no es posible determinar si los pacientes se encuentran sanos o enfermos, ya que muchas enfermedades pueden permanecer sin signos y síntomas. Esto durante un periodo de incubación. Asimismo, no todos los pacientes responderán durante el interrogatorio que se efectuará en la historia clínica del expediente clínico estomatológico. Siguiente, por favor. Ya, la anamnesis, esta es una de las más importantes medidas de protección, ya que a través de la anamnesis es posible obtener datos respecto a la historia clínica odontológica personal pasada y presente del paciente. Eh, Aquí se pueden recopilar datos acerca del paciente, la historia médica odontológica, medicamentos que el paciente esté tomando, enfermedades sistémicas, pacientes con trasplante de órganos, también lo que son las condiciones fisiológicas. La anamnesis es muy importante, es una importante medida de protección, ya que aquí se va a obtener datos del paciente que se va a tratar. Siguiente, por favor. Ya, las inmunizaciones para el personal que trabaja en contacto directo o indirecto con pacientes reducirán el riesgo de contraer una infección derivada de su profesión. Para el estomatólogo, estudiante de estomatología, técnico dental y personal auxiliar del estomatólogo, están la que es la doble viral, sarampión, mala rubiola y la vacuna contra la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad contagiosa que afecta al hígado. En algunos casos
evoluciona a la cronicidad y a la cirrosis. Y esto también, la hepatitis se transmite por contacto sexual, exposición a sangre, saliva y otros fluidos corporales. Gracias. A continuación, mi compañero. Bioseguridad personal. Para hablar de esto, primero debemos saber lo que es bioseguridad. Y esto se refiere a un conjunto de medidas mínimas que debemos de adoptar para reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente. Y estos pueden ser producidos por agentes infecciosos, físicos, químicos y mecánicos. Para la bioseguridad personal se debe hacer uso de las barreras o también llamados equipo de protección personal para evitar el contacto directo con la sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, y para ello se debe usar los siguientes métodos de barrera. Los guantes. Su función es impedir el contacto de la piel de las manos con fuentes contaminadas y evitar que las manos se puedan colonizar con la flora microbiana de pacientes. Por lo tanto, en todo tipo de procedimientos odontológicos, incluyendo el examen clínico, el uso de guantes es indispensable. En relación a su uso, se debe considerar que antes de utilizar los guantes, el personal de salud debe verificar que sus uñas estén bien cortadas o se deben retirar las uñas artificiales. Se deben retirar las joyas como anillos, pulseras y relojes. Siempre realizar la higiene de manos previa a la postura de guantes e inmediatamente posterior a su retiro. También se debe verificar que los guantes no estén dañados antes de utilizarlos. Los guantes gruesos de hule se deben utilizar para el manejo y limpieza de instrumentos contaminados, manejo de desechos contaminados, limpieza de ambientes y la limpieza de sangre y otros fluidos corporales. También se debe usar un par de guantes nuevos por paciente. Se deben cambiar los guantes entre diferentes procedimientos en el mismo paciente, luego del contacto con materiales que puedan contener alta concentración de microorganismos o cuando estos se hayan contaminado con sangre, así como los que se dañen durante los actos operatorios. No se debe permanecer con los guantes puestos más de 45 minutos, pues esto va a favorecer la maceración y fisuración de la piel. Además, se va a producir un deterioro en el material del guante. Los trabajadores que tengan heridas en la mano, cortes o manos agrietadas deben considerar usar un doble guante. Y en caso de lesiones abiertas, los trabajadores deben evitar tratar con sangre u otros fluidos corporales. Se debe evitar tocar con las manos enguantadas los ojos, la nariz y la piel descubierta y no se debe pasear por el consultorio con los guantes puestos. Mientras se realice la atención, los guantes no deben manipular ningún otro objeto o equipamiento que no esté estrictamente vinculado al área asistencial del paciente. Y si esto se debe hacer, hay que desechar estos guantes y utilizar unos nuevos. Nunca se debe intentar desinfectar o esterilizar los guantes, ya que se van a deteriorar. Los guantes deben estar bien adaptados porque si son muy grandes o muy estrechos van a interferir con la destreza manual, y los guantes deben cubrir el puño del mandil. Las mascarillas. Estas se utilizan para proteger las mucosas de la nariz y la boca contra la inhalación o ingestión de partículas presentes en el aire, en los aerosoles y contra las salpicaduras de sangre y saliva. Deben tener las siguientes características. Se deben adaptar con comodidad a la cara, no deben filtrar aire por los lados, deben carecer de costura central para evitar el paso de gérmenes. Las mascarillas odontológicas deben filtrar partículas de 1 micrón y tener como mínimo 3 capas con una eficiencia de filtración del 95%. Deben cubrir sin presionar los labios ni los orificios nasales, no deben irritar la piel, deben permitir la respiración y no deben favorecer el empañamiento de los protectores oculares. Respecto a su uso, se debe considerar que todas las mascarillas se deben cambiar al presentar humedad en alguna de sus capas. Deben ser de uso personal y preferentemente descartables. Nunca se deben tocar con las manos aún estando enguantadas, y los protocolos actuales frente al COVID recomiendan el uso de mascarillas FFP2 o N95. Los protectores oculares, estos están diseñados para cubrir de manera oclusiva todo el contorno de los ojos e impedir el contacto de partículas con la mucosa conjuntival. Deben tener las siguientes características. Deben ser neutros, de material resistente, ser fáciles de descontaminar, deben permitir el uso simultáneo de ojos correctores y deben permitir una correcta visión.
Deben ser amplios y ajustados al rostro para cumplir eficazmente con la protección. Deben tener protección lateral y frontal y tener ventilación indirecta orientada hacia atrás para que no se empañen. Respecto a su uso, se debe considerar que son de uso personal. Se debe lavar y desinfectar después de cada paciente utilizando jabones germicidas o soluciones antisépticas. Se debe frotar con un paño suave y si estos tienen alguna banda sujetadora, se las debe retirar y lavar por separado. Para la desinfección se le puede usar desinfectantes como el alcohol isopropílico al 0,7% o compuestos de amonio cuaternario del 0,1 al 0,2%. Se debe enjuagar con abundante agua y secarlos con paños de papel. Pásale, por favor. El mandil. Este va a proteger la piel de los brazos y el cuello de salpicaduras de sangre, saliva, aerosoles y partículas que se generen en el trabajo odontológico. También va a proteger al paciente de gérmenes que el profesional pueda traer en su vestimenta cotidiana. Estos deben ser de una longitud aproximadamente hasta el tercio superior del muslo. Su manga debe ser larga, con un puño elástico adaptado a la muñeca, cerrado hasta el cuello y deben ser confortables. Estos deben siempre mantenerse limpios, prolijos e impecables y solamente se debe usar dentro de las instalaciones del consultorio y se los debe retirar al salir de este. La pechera. Esta va a proteger el mandil y evitar las salpicaduras, líquidos o fluidos corporales del enfermo, evitando el cambio de este entre pacientes. Este se debe colocar sobre la pechera, sobre el mandil, cada vez que se realice un procedimiento invasivo. Se debe cambiar el mandil y la pechera cuando estén manchados o salpicados con sangre o saliva. Cuando se hayan terminado de realizar los cuidados y antes de lavarnos las manos, los mandiles se deben remover y desechar. La pechera se debe depositar y transportar en bolsas plásticas descartables y esta no se debe mezclar con la ropa cotidiana. La gorra. Esta va a evitar la contaminación del cabello por aerosoles o gotas de saliva, sangre generadas por el trabajo odontológico. Este debe cubrir totalmente el cuero cabelludo y el cabello debe estar totalmente recogido, evitando la caída hacia la parte anterior o lateral de la cara. El lavado de manos. Se recomienda usar soluciones jabonosas líquidas que contengan un 4% de gluconato de clorhexidina como ingrediente activo debido a su acción residual. El enjuague se debe realizar con agua fría para cerrar los poros y el secado se debe realizar con servilletas o toallas de papel. Siempre deben lavarse las manos inmediatamente después de contactarse con sangre, saliva o instrumental operatoria. La técnica de lavado de manos se realiza de la siguiente manera. Se debe subir las mangas hasta el codo, retirar alhajas, relojes, anillos. Se debe mojar las manos con agua corriente, aplicar de 3 a 5 mililitros de jabón líquido. Se debe friccionar las superficies de la palma de las manos y puño durante 10 o 15 segundos, como podemos observar en las imágenes. Luego enjuagamos con agua corriente de arrastre, secar con una toalla de papel y por último vamos a cerrar la llave con la toalla. La secuencia de colocación del equipo de protección personal se debe realizar siempre posterior a la higiene de manos y primero se debe colocar la bata o delantal, luego el gorro, la mascarilla, las gafas y por último la colocación de guantes, asegurando que estos queden sobre los puños de la bata. Su secuencia de retiro, empezamos con los guantes, la bata o delantal, el gorro, las gafas, la mascarilla y al final siempre realizamos la higiene de manos con agua y con jabón. El lavado de la ropa. Esta se debe lavar por separado de la ropa común o doméstica con agua caliente de preferencia a unos 60 grados centígrados o superior con suficiente detergente que pueda hacer espuma durante 10 minutos. Esto va a destruir muchas bacterias y virus. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Ya. Otro punto importante dentro del control de infecciones va a ser la desinfección. ¿Qué es la desinfección? La desinfección prácticamente consiste en un procedimiento para eliminar, matar o erradicar microorganismos que se encuentren en el instrumental odontológico. ¿Por qué se hace esto? Porque el instrumental odontológico va a ser aquel, bueno, depende de su clasificación, que va a estar en contacto directo con todo lo que van a ser fluidos corporales.
sangre, saliva, mucosa, entre otros. Y por ende van a ser una fuente importante de infección y de transmisión de diferentes microorganismos. Ahora, a la desinfección se la considera como un procedimiento básico y de prevención, porque permite únicamente eliminar microorganismos patógenos y no patógenos, pero no permite eliminar esporos bacterianos. Los esporos bacterianos prácticamente son pequeñas células de supervivencia y de proliferación de las bacterias, lo cual permite que, si bien eliminamos a la bacteria, queden estos como huevecillos de la bacteria para que esto se siga proliferando y por ende la desinfección de cierta manera sería inútil porque el microorganismo se mantendría como tal en el instrumental. Ahora, a esta desinfección se la clasifica en 3 niveles, la DAN, la DNI y la DBN. La DAN significa desinfección de alto nivel. Para las 3 se van a aplicar ya sean métodos químicos o físicos. La DAN, por su parte, va a permitir la eliminación eficaz de algunas bacterias, como por ejemplo la Mycobacterium tuberculosis, hongos y virus. La DNI, que en cambio es una desinfección intermedia, permite eliminar lo que serían adenovirus, esporas asexuadas y Mycobacterium tuberculosis. Mientras que la DBN, que va a ser una desinfección de bajo nivel, permite eliminar bacterias vegetativas, levaduras y virus, pero no permite eliminar lo que sería el bacillus del tuberculosis. A bacterias vegetativas hace referencia a aquellas bacterias que tienen un alto potencial de toxicidad o de intoxicación en las personas y que no producen como tal esporas. Aquí podemos encontrar como por ejemplo la Campylobacter, la Salmonella y la más conocida la E. coli o la Escherichia coli. Ahora sí, ¿qué procedimiento se va a seguir para la desinfección de manera adecuada? Consta de 3 pasos. La descontaminación, o también conocida como limpieza, la desinfección propiamente dicha y el almacenaje. La descontaminación o limpieza es un paso en el cual lo que se va a hacer es una limpieza o una eliminación de la materia orgánica o biocarga, es decir, aquellas manchas de sangre o aquellos restos de tejido que pueden quedar como tal en las piezas o en el instrumento odontológico. Este consta de 4 pasos, pero antes de esto, siempre lo que se va a realizar es una clasificación de los materiales por los cortopunzantes y los no cortopunzantes, evidentemente para evitar que nuestro odontólogo auxiliar o técnico en odontología como tal se pueda lesionar como tal. A su vez, también se van a desechar aquellos materiales utilizados que sean desechables como tal, como por ejemplo torundas, agujas e incluso restos de medicamentos como por ejemplo anestesia. Ahora sí, una vez realizada esta clasificación y desecho como tal, procedemos a la descontaminación, que prácticamente consiste en la inmersión de los materiales en un detergente enzimático. Un detergente enzimático prácticamente es un detergente que en vez de poseer componentes químicos, posee componentes enzimáticos que permiten como tal eliminar dicha materia orgánica. Lo que se va a realizar es que en un litro de agua, en un litro de agua se va a colocar, entre 3 a 5 mililitros del detergente enzimático y se lo va a dejar ahí al material en inmersión, es decir, sumergido en dicha combinación o en dicha mezcla, aproximadamente entre 3, 5 hasta 15 minutos. Posteriormente seguimos con el siguiente paso que va a ser el lavado, es decir, el enjuague. Se lo realiza con agua a aproximadamente 45 grados centígrados para posteriormente realizar un cepillado con un cepillo de cerdas duras y como tal retirar aquellos restos de materia orgánica que se encuentren muy adheridos o sean de difícil, que no fueron retirados de manera fácil con el detergente enzimático. Luego de esto lo que se realiza es un doble enjuague. El doble enjuague va a depender. Si hablamos de materiales metálicos, se recomienda hacer el primero con agua normal y el segundo con agua destilada. ¿Por qué con agua destilada? Porque los materiales a base de metal pueden sufrir algo conocido como la corrosión. Entonces, el agua destilada prácticamente actúa como un inhibidor o prácticamente detiene dicho efecto de corrosión. Y si hablamos ya de otros materiales a base de plástico, goma, etcétera, únicamente se le enjuaga con agua normal prácticamente. Luego seguimos con el secado, que se recomienda hacer con paños o con aire comprimido. Los paños siempre van a estar esterilizados. Y posteriormente se realiza una lubricación. La lubricación no es para todos los materiales, por lo general
siempre los materiales son aquellos que van a especificar si necesitan o requiere desinfección de la desinfección como tal, como por ejemplo las turbinas o los micromotores. Una vez realizada la descontaminación, pasamos al siguiente paso, que sería la desinfección. La desinfección se la puede realizar a través de dos métodos, uno químico y otro físico. Ambos son muy utilizados, pero el químico se podría decir que es mucho más rápido a diferencia del físico, por lo que el químico se lo puede utilizar entre pacientes, mientras que el físico se lo puede utilizar antes de empezar la jornada odontológica o después de culminar la jornada odontológica. La química prácticamente va a consistir en la utilización de agentes químicos como por ejemplo el hipoclorito de sodio, el glutaraldehído, entre otros que ya voy a mencionar, y lo cual requiere una inmersión con el material o el instrumental odontológico. Para este tipo de desinfección se va a recomendar siempre utilizar el tiempo establecido por el fabricante, porque si utilizamos menor al tiempo establecido, lo que va a conllevar a que no se eliminen todas las bacterias, microorganismos, virus, hongos, etcétera, y si utilizamos más del tiempo establecido, a pesar de ser un agente químico para eliminar los microorganismos, también puede conllevar a un daño al material o al instrumental odontológico. A su vez, tampoco se recomienda mezclar agentes químicos como por ejemplo el hipoclorito de sodio y el glutaraldehído, a menos de que se lo recomiende por el fabricante. En dado caso de que se quiera hacer un traspaso de envases en cuanto a los agentes químicos, se recomienda que el envase esté completamente limpio y seco. A su vez, evitemos corrosión al momento de desinfectar los materiales. Esto separando como tal los materiales de aquellos que ya están presentando algún tipo de daño o lesión, por así decirlo, de aquellos materiales que estén completamente sanos o en buen estado. Y también utilizar la dosificación adecuada, esto siempre y cuando lo establezca como tal el fabricante. Y el físico, en el cual no se utilizan agentes químicos y tenemos varias técnicas, entre la más utilizada va a ser el hervido. ¿En qué consiste el hervido? Prácticamente una vez que se realiza la limpieza y el lavado o descontaminación, vamos a hervir como tal los materiales, colocándolos en un recipiente con tapa junto con agua a fuego bajo durante 30 minutos. Los 30 minutos corren desde el momento en el que el agua empieza su punto de ebullición y al finalizar se lo seca con una toalla que esté esterilizada. En caso de que el consultorio o la clínica odontológica esté en un barrio, ciudad, provincia, que esté a un nivel más alto sobre el nivel del mar, se recomienda aumentar el tiempo entre 10 a 15 minutos más para que la desinfección se dé de manera adecuada. Y por último paso, una vez realizada descontaminación y desinfección, vamos al almacenaje. Se recomienda por lo general que la desinfección se la realice antes o minutos previos a utilizar el material, es decir, una vez que lo desinfecto, lo utilizo. Pero en dado caso de que este no sea el escenario, del instrumental en paños o protectores estériles. Ahora sí, ¿qué productos utilizamos para la correcta desinfección de nuestros materiales o de nuestros instrumentos odontológicos? En la descontaminación se mencionó que se utilizaban detergentes enzimáticos. Estos detergentes enzimáticos, como expliqué en su debido momento, son detergentes como tal que van a poseer enzimas, las cuales se van a encargar de eliminar determinadas manchas o restos de materia orgánica o también conocida como la biocarga. Estos van a poseer como tal enzimas como por ejemplo la proteasa, la lipasa y la amilasa. Y uno de los más recomendados y utilizados dentro del área de la salud, no solamente en odontología, sino también en medicina y otros, es el Proden 1. Este de aquí se recomienda realizar en 1 litro de agua de 3 a 5 mililitros del detergente para como tal darse la inmersión y la descontaminación del material. Ahora sí, ¿qué productos vamos a usar en la desinfección como tal? En la desinfección, los más utilizados van a ser el hipoclorito de sodio, el glutaraldehído y el alcohol al 70%. Por una parte, el hipoclorito de sodio se recomienda en superficies y una limpieza de materia orgánica, permitiendo eliminar gran cantidad de microorganismos y entre los que más destaca la eliminación del virus la eliminación o la erradicación del virus, del VIH y el de la hepatitis B. Según la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Dental Americana, ADA, se lo puede utilizar por 10 minutos en inmersión con los materiales.
Aquí he puesto una tabla porque la concentración que se utiliza de hipoclorito de sodio va a depender mucho de lo que nosotros vayamos a desinfectar. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestros materiales odontológicos se encuentran en la primera sección, que va a ser sangre, fluidos corporales, material de laboratorio cortopunzante, de laboratorios. Para este tipo de casos se recomienda utilizar una concentración aproximadamente de entre 10 a 20.000 partes por millón. Ahora sí, otros productos utilizados o agentes como tal van a ser el glutaraldehído y el alcohol, dependiendo de su concentración. El glutaraldehído, por su parte, se lo utiliza durante 45 minutos o este tiempo puede reducir acorde al material que se esté desinfectando. No es corrosivo, por lo cual es un excelente amigo para materiales metálicos y es utilizado bastante para lo que sería una desinfección de alto nivel. Su concentración más utilizada, va a ser de 2%. Y este va a ser un bactericida, fungicida, virucida y micobactericida y esporicida. Este como tal permite la eliminación de bacterias vegetativas, como dije anteriormente, que encontramos la Copilobacterium, la Salmonella, la Escherichia coli, así como también permite eliminar hongos, virus y esporas asexuales. Y el otro sería el alcohol, que este es muy económico, de fácil acceso como tal. Existen en concentración de 60, 70 y 90%, siendo el más utilizado el de 70%, y su utilización general va a ser embebiendo un paño esterilizado para posteriormente pasarlo por el instrumental odontológico. Otros productos que también se suelen utilizar, pero no con tanta frecuencia a diferencia de los otros, va a ser los agentes yodados, donde encontramos lo que sería la yodopovidona, que actúa también como un bactericida, fungicida, tuberculicida y virucida. También encontramos el formaldehído, que es el más adecuado, el que más se encuentra en el mercado como formalina y posee una concentración aproximadamente del 30%. Es recomendada como desinfectante, pero también como esterilizante. Y el último que serían las biguadinas, que aquí encontramos la clorexidina, que la clorexidina no solamente sirve como un desinfectante para superficie, sino también lo encontramos como un componente de lo que serían los enjuagues bucales. Este de aquí posee una gran eficacia y baja irritación. Posee limitaciones para actividad antibacteriana, no es esporicida y solo tiene actividad bacterioestática. Por ende, no es muy utilizado la clorexidina ni los biguadinas, debido a que no llegan a eliminar o erradicar gran parte de los microorganismos. Ahora, ¿cómo sabemos si un material debe ser esterilizado o debe ser solamente desinfectado? Recordemos que la esterilización, sin introducirme mucho al tema, ya es un método de eliminación por completo de bacterias, ya es mucho más fuerte, por así decirlo, que la desinfección. Ahora, ¿cómo sé si un material debe ser solamente desinfectado o por ley tiene que ser esterilizado? Para eso se establece una clasificación de los materiales. Hay materiales críticos, semicríticos y no críticos. En los críticos encontramos todos aquellos materiales o instrumentos que van a estar en contacto directo con fluidos corporales. Aquí encontramos por lo general instrumentos cortopunzantes y tienen un alto riesgo de infección, es decir, son una gran fuente para la transmisión de microorganismos como tal. Aquí por lo general encontramos materiales que se utilizan en el área de endodoncia, de periodoncia, de cirugía y traumatología. Y por ende, debido a su alta tasa de riesgo, estos tienen que sí o sí ser esterilizados. Los siguientes serían materiales semicríticos, los cuales no están directamente relacionados con fluidos, pero sí van a ingresar de cierto modo a la cavidad bucal. Estos o bien pueden ser esterilizados o pueden ser como tal desinfectados. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar las turbinas y los micromotores, los cuales sí tienen que ser esterilizados, pero como son una herramienta que se utiliza para todos los pacientes y de paciente en paciente y no se lo puede esterilizar porque toma mucho tiempo, se recomienda realizar una desinfección con glutaraldehído al 2% y una vez que terminamos la jornada odontológica se realiza ya lo que sería una esterilización en autoclave. Luego tenemos lo que serían las jeringas triples, que se deben esterilizar ya sea con calor húmedo o también pueden ser desinfectadas con glutaraldehído al 2%. Luego tenemos lo que serían instrumental de examen, donde encontramos espejos, pinzas, exploradores y sondas, los cuales tienen también que ser esterilizados
desinfectados en autoclave. Y por último, materiales o instrumental protésico, los cuales, dependiendo del material en que hablemos. Si hablamos de tazones de gomas y de cubetas no metálicas, se recomienda hacer una desinfección con glutaldehído al 2%. Pero si hablamos de cubetas metálicas antioxidantes, se recomienda hacer una esterilización en autoclave. Y los últimos, que serían los materiales no críticos. Prácticamente estos materiales no van a tener ningún contacto con lo que serían fluidos, ni siquiera se introducen como tal a la cavidad bucal. Por lo general van a estar en contacto con lo que sería la piel sana. Y aquí encontramos la unidad dental, que la unidad dental debe ser desinfectada todos los días al iniciar la jornada. Se recomienda realizarlo con alcohol al 70%. Encontramos las escupideras, que deben también ser desinfectadas con hipoclorito de sodio al 1%, los eyectores, que deben ser descargables y se debe desinfectar con glutaldehído al 2%, la mesa de trabajo, que también se recomienda es desinfectarla, con hipoclorito al 0.5%, y por último, el sillón como tal, que se desinfecta por lo general con hipoclorito al 0.5% o con alcohol al 70% en concentración. Aquí dejamos las fuentes bibliográficas de la investigación. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn y el demás resto de